Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, un tiempo especial para disfrutar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Los invito para que le demos gracias a Dios en esta noche. Amado Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta noche delante de tu presencia, bendito Rey. Hoy entregamos nuestra vida entera, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos perdones, que nos limpies y que nos permitas entrar dignos ante ti, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tantas maravillas, por tanto amor, Señor, que tú nos brindas. Gracias, bendito Dios, porque por ti, Señor, lo tenemos todo. Hoy te adoramos, te exaltamos tu nombre, bendito Dios. Nos congregamos a través de la distancia, Señor, simplemente para decirte y exaltarte, bendito Rey. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, nos transformes, nos hagas nuevos cada día. Que tu palabra sea cobrando vida en cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias te damos, mi Dios amado, en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos ayudes a seguir adelante cada día, tomado siempre de tu mano, bendito Señor. Hoy oramos, bendito Dios, y dejamos esta noche, este culto, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con, con nuestra secuencia, para hoy nos corresponde Josué el capítulo 7 y nuestro tema de hoy, las consecuencias del pecado. Pecar es sencillamente equivocarse, errar al blanco. Y Dios quiere en esta noche que entendamos que cuando nosotros cometemos pecado, que cuando nosotros nos equivocamos, ese pecado trae consecuencias. Y esas consecuencias no solamente nos afectan a nosotros de manera individual, sino que también afectan a todas las personas con las cuales nosotros convivimos, con las cuales nosotros nos rodeamos. Veamos lo que nos dice en el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nos dice que aquí el que cometió pecado fue Acán. Él fue el que, llevado por su emoción, llevado por su ambición y llevado por tener riquezas o cosas materiales, lo motivó a tomar de ese tesoro del cual estaba prohibido para él. Y eso causó ira en Dios. Y Dios esa ira la demostró ante todo el pueblo de Israel. Vemos entonces que por el pecado de un hombre, todos estaban siendo condenados. Vemos que las consecuencias de esa equivocación estaba afectando a todas las demás personas. Muchas veces nosotros actuamos sin pensar, llevados, como decíamos, por nuestras emociones, por nuestros propios deleites y nuestra propia conveniencia. Y no nos detenemos a pensar a quién estamos tal vez lastimando. No nos detenemos a pensar con mis acciones a quién puedo dañar, sino que simplemente nos interesa satisfacer nuestra necesidad. Y lastimosamente actuamos mal y terminamos también dañando a otros. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios 12, el versículo 26. Primera de Corintios 12, el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí nos hace la comparación de que cada uno de nosotros hacemos parte de ese cuerpo, y que como cuerpo entonces estamos ligados el uno al otro. Nos dice que si alguien recibe honra, todos los demás se gozan, que si alguien padece algo bueno, todos los demás les va a ir bien. Pero eso también sucede a nivel negativo. Si alguien hace algo malo, esas consecuencias serán también entonces para todo el pueblo. Y lastimosamente, a veces nos dejamos llevar por el egoísmo, nos dejamos llevar por nuestras propias necesidades y no nos importan los demás. Hay muchas personas que dicen, es mi vida y hago lo que yo quiero. Es mi vida y yo me comporto como quiero. Soy libre, soy una persona libre, pero esa libertad la convierte en libertinaje y lastimosamente termina también dañando a otros. Recordemos entonces que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de las demás personas. Vemos aquí entonces a un miembro del pueblo que no le importó absolutamente nada, que simplemente actuó y ahora todo el pueblo se veía involucrado y tenía que pasar tal vez
ese castigo de parte de Dios. Veamos lo que nos dice en el versículo 2. Después Josué envió a hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. En el versículo 3. No volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Nos habla entonces de las consecuencias del pecado, de qué consecuencias cuando nos equivocamos. Y vemos ahí entonces en ese versículo 2 el exceso, en ese versículo 2 y 3, el exceso de confianza. Josué envió a espías, envió a personas para que indagaran aquella tierra, y ellos llegan y dicen: sí, vamos, no solamente no es necesario que subamos todos, con una sola parte es suficiente. Ellos estaban convencidos de que iban a ganar. Venían de ganar una batalla, venían de enfrentarse a Jericó y de salir victoriosos, y por ende ahora estaban tan confiados en sus propias capacidades, en sus propias circunstancias, que consideraban que saldrían victoriosos. No les importaba absolutamente nada, simplemente creían que iban a ganar. Entonces vemos que el exceso de confianza es lastimosamente algo, una equivocación y un pecado, podríamos llamarlo así, que nos lleva a cometer otros errores, que nos lleva tal vez a la pérdida, que nos lleva tal vez a la muerte. Ellos estaban tan confiados porque anteriormente Dios ya les había dado la victoria, que ahora entonces creían que lo podían hacer. ¿Cuántas veces nosotros, por ese exceso de confianza, no nos capacitamos, no nos preparamos, creemos que ya estamos listos para hacer cualquier cosa? Si en alguna ocasión nos fue bien, decimos: no, de aquí en adelante todo me va a ir bien. Y ya no estudiamos, ya no nos preparamos, no buscamos ayuda de personas que sepan, sino que nos las damos de muy conocedores, nos las damos de muy inteligentes y terminamos cometiendo graves errores. El pueblo de Israel entonces estaba tan confiado que eso los llevaría también a la muerte. Veamos lo que nos dice en Proverbios 3, versículos del 5 al 7. Proverbios 3 del 5 al 7. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice aquí? Dice que no se apoye en su propia prudencia. Ellos no consultaron a Dios, ellos se dejaron llevar tanto de esa confianza, de su propia experiencia, de su propia capacidad, que no consultaron a Dios. Veamos lo que continúa diciendo en el versículo del 7 al 10. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué protestas sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han burlado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Vemos entonces que dice que el exceso de confianza los llevó a ellos a actuar de una forma equivocada, a irse sencillamente a esa batalla convencidos de que iban a ganar. No consultaron a Jehová, no buscaron a Jehová. Y en Proverbios 3, del 5 al 7 nos decía eso, nos decía: fíate de Jehová. Es en Él en el que nosotros debemos confiar.
antes de hacer cualquier cosa, es a Él al que le debemos entregar nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Y Él nos dará entonces la salida, Él nos dará la solución para hacer algo. Pero si nos dejamos llevar simplemente por nuestra propia capacidad, por nuestra propia intelecto, lastimosamente vamos a fallar. El pueblo de Israel venía de cometer un pecado y ahora estaba cometiendo otro. Acán había tomado del anatema, Acán había involucrado sin pensar al resto del pueblo. Ahora era un pueblo confiado que subía a la batalla convencidos de que Dios ya lo había hecho todo, de que así como les entregó a Jericó, les entregaría también a Jaí, y vemos que no es así. Vemos que el pueblo lastimosamente tuvo que vivir entonces una pérdida, tuvo que vivir entonces la pérdida de esa batalla. Muchas veces nos quedamos simplemente con el recuerdo de experiencias pasadas. Muchas veces, es que yo hice esto, en aquella ocasión hice esto. Tal vez Dios por misericordia en ese momento nos entregó la solución, nos ayudó a salir de ese problema. Sin embargo, no quiere decir que todas las veces vayamos a solucionarlo de la misma forma. No quiere decir que todas las veces vamos a tener a alguien que esté pendiente o que nos ayude. El único que está pendiente y nos ayuda siempre es Jehová de los ejércitos, y por eso debemos entregarle a Él siempre y confiar es en Él. También veíamos en ese versículo del 7 al 10 lo que sucedió. Después de que pierden la batalla, ¿qué sucede? Josué empieza a reclamarle a Dios, a llorarle al Señor. Ay, Señor, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué? ¿Qué van a decir ahora de nosotros? Muchas veces nosotros somos así, somos expertos en ver el daño o en ver lo que otros hacen, mas no nos damos cuenta de nuestro propio pecado, no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Josué le estaba reclamando a Dios y decía, ay Señor, ¿por qué nos entregaron? ¿Ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Ahora qué dirán los demás? Nos van a acabar. ¿Y qué dice Dios en ese versículo 10? Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y en el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces nos está diciendo, mire que antes de juzgar a otros, antes de señalar a otros, debemos mirar qué estamos haciendo nosotros. Tal vez los culpables no son los demás, sino somos nosotros mismos. En este caso vemos claramente que la culpa no era de Dios. Dios no era el culpable de lo que les estaba pasando. Lo que estaba pasando era producto de que alguien hizo algo malo. Y por eso Dios le dice, ¿por qué te estás quebrantando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te estás postrando? ¿No te das cuenta que son ustedes los que han quebrantado mi pacto? ¿No te das cuenta que son ustedes los que han actuado mal? Y eso nos dice muchas veces Dios, solo que nosotros no nos damos cuenta. Hacemos algo malo y luego le reclamamos a Él. Nos vamos de cabeza ante cualquier negocio, ante cualquier propuesta, ante cualquier situación, sin consultarle a Él, sin entregarle a Él esa situación, sino simplemente llevados, como decíamos, por nuestra ambición, nuestra conveniencia. Y cuando nos va mal, ahí sí le reclamamos, ahí sí le lloramos, ahí sí nos postramos a lamentarnos. Y Dios nos diría algo así como, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué lloras? Si fuiste tú el que hizo las cosas mal, si fuiste tú el que quebrantó mi pacto, si fuiste tú el que desobedeció. Dios entonces nos muestra que es importante que aprendamos a reconocer nuestros propios errores y que podamos saber qué está pasando en nuestra vida. Podríamos poner el ejemplo de alguien que se pasa un semáforo en rojo. Un auto se pasa el semáforo en rojo. ¿Qué sucede? Ocasiona un accidente, choca con otro auto. Era tal vez su decisión, era su vida, y por eso decidió pasarse el semáforo. Pero con ello está lastimando a otro. Pero con ello está dañando al otro que tal vez no tenía nada que ver. Y después de eso muchas veces viene el lamento y viene el llanto y Señor, ¿por qué a mí? Sufrió un accidente, se lastimó, en ocasiones son heridas leves, fracturas que se pueden de alguna forma remediar o curar, pero hay ocasiones en las que no, en las que causa muerte, muerte a los otros o muerte a sí mismo.
Y entonces viene el llanto y dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y Dios dice, no, ¿por qué lloran ahora? Yo no tuve nada que ver. Fue él quien tomó una mala decisión. Fue él quien se pasó ese semáforo en rojo. Fue él el que en ese caso le decía, ha tomado del anatema. Entonces, cuando actuamos mal, lastimosamente tenemos que sufrir esa consecuencia, una consecuencia que en muchas ocasiones son dolorosas, que en muchas ocasiones lastiman también a las otras personas. Por eso entonces, antes de actuar, antes de hacer algo, siempre pensemos qué es lo que estamos haciendo. Así nos evitaremos meter en gran problema. Y por eso debemos siempre consultarle a Jehová. Veamos lo que nos dice en el versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado muchas veces no sucede de la noche a la mañana. El pecado, de alguna forma, también es un proceso. ¿Qué nos dice aquí? Dice, yo lo vi. Todo comienza por nuestros sentidos. Cuando vamos a hacer algo malo, comienza por nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que llega a cada uno de nosotros. Dice que Él lo vio. Ahora eso que ingresa a nuestros sentidos muchas veces lo dejamos en nuestra mente. Dice, Él empezó a codiciarlo, empezó a pensar de más. ¿Cuántas veces tal vez hemos visto algo, algo que nos apasiona, algo que nos gusta, algo que queríamos para nosotros? Y empezamos a codiciarlo, empezamos a quererlo. Y luego, dice él, lo tomó, luego actuó. Ese pensamiento que hemos tenido en nuestra cabeza, de eso que queremos tener, de eso que queremos lograr, lastimosamente llega a nuestra vida y terminamos ejecutándolo. Dios entonces nos muestra cómo el pecado poco a poco es algo que se va apoderando de nuestros sentidos, de nuestro pensamiento y que nos lleva entonces a hacer o a obrar de una forma incorrecta. Dios nos quiere mostrar en esta noche que debemos estar muy atentos entonces a qué cosas estamos nosotros expuestos, qué cosas estamos viendo, qué cosas estamos escuchando, porque todo eso hará que el día de mañana terminemos haciendo o algo bueno o haciendo algo equivocado. Entonces vemos que dice, él vio, lo codició y lo tomó. Dios entonces quiere evitarnos muchas veces ese problema y por eso, como decíamos, es importante que cuidemos qué cosas estamos metiendo a nuestros sentidos, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué cosas estamos pensando o sobrepensando. Entonces, para eso debemos rodearnos de cosas buenas. Si quiero que mi vida esté rodeada por la palabra del Señor, si quiero que mi vida esté guiada por Él, pues debo someterme entonces a su palabra. Debo leer su palabra, debo escuchar a prédicas, alabanzas. Entre más cosas buenas le metamos a nuestra mente, a nuestro corazón, eso se verá reflejado en nuestras acciones. Pero si no, terminaremos actuando tal cual como lo hizo Acán, dejándonos llevar por nuestras emociones y por nuestras conveniencias. Veamos qué nos dice en el versículo 22, ya para finalizar. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Entonces nos muestra aquí que todo lo que hagamos, aunque lo hagamos de manera oculta, ante Dios siempre saldrá a la luz. Siempre decimos algo y es que para hacer o cometer nosotros alguna acción, miramos hacia un lado, miramos hacia el otro, adelante, hacia atrás, pero nos olvidamos de mirar hacia arriba. Nos olvidamos de que Dios está pendiente de cada una de nuestras acciones, que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y que no importa qué tan oculto nosotros creamos que esté, Dios lo conoce y tarde o temprano eso va a salir a flote. A veces pretendemos taparlo con algo,
A veces pretendemos borrarlo de alguna forma, pero Dios lo conoce. ¿Qué acciones estamos cometiendo? ¿Qué acciones estamos llevando a cabo? ¿Los estamos haciendo algunas, tal vez simplemente llevados por la emoción o por la conveniencia, que nos olvidamos de las demás personas, nos olvidamos de las personas que nos rodean? Otras veces hacemos las cosas tal vez y las queremos esconder, las queremos justificar, tapar, pero ante Dios nada está oculto. Ante Dios nada queda oculto. Él siempre va a sacar las cosas a la luz. Y es lo que nos dice entonces en este capítulo. Las consecuencias de ese pecado no solamente afectan a los demás, sino que Dios mira todo lo que hacemos. No solamente somos nosotros los que somos dañados, sino que dañamos también a los demás. El pecado, las acciones malas, no solamente son lo que otros pueden ver, sino todo lo que yo hago, porque aunque los demás no lo vean, Dios sí puede hacerlo. Así que antes de cometer alguna infracción, antes de cometer alguna equivocación, antes de hacer cualquier cosa, no nos dejemos llevar por nosotros mismos o por nuestra propia prudencia, como nos decía, sino que consultemos a Jehová, consultémosle a Él. Si Él nos da el aval, estaremos seguros que saldremos victoriosos. Si Dios nos da una respuesta positiva, es seguro que Él entregará en nosotros esa tierra. Pero si simplemente queremos hacer las cosas porque quiero, porque digo soy libre y hago lo que quiero, tristemente voy a terminar entonces de una forma equivocada, lastimando a otros. Recordemos entonces que ante los ojos de Dios nada está oculto, que puede engañar a las personas, que puede engañar a mis familiares, que puede engañar a cualquier persona que me rodee, pero no a Dios, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y tarde o temprano entonces eso tendrá que salir a la luz. Dios en esta noche nos recuerda que tal vez como seres humanos podemos cometer pecados, que como seres humanos tal vez nos equivocamos, pero también nos recuerda que esa equivocación, nos guste o no nos guste, va a traer una consecuencia. Dios quiere evitarnos esas consecuencias, Dios quiere evitarnos que suframos, Dios quiere evitarnos ese llanto, ese lamento. Por eso dice él hizo un pacto con el pueblo, Él lo protegería, Él lo cuidaría, les entregaría a sus enemigos, pero ellos tenían que someterse a su voluntad, obedecerlo en todo momento. Pero en el segundo en que alguien quebrante ese pacto, dejas de recibir protección. No porque Dios sea rencoroso, no porque Dios sea malo, sino que es un compromiso. Y se tenían que cumplir un compromiso, un pacto se cumple de ambas partes. En el momento en que una de las partes lo incumple, lastimosamente ese compromiso queda invalidado. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Acán dejó de cumplir ese pacto y Dios también invalidó todo lo que les había prometido. Luego ve a un Josué que está culpando, que se está llorando y lamentando y le dice, no, ya hicieron algo malo, ya la embarraron, ya no es tiempo de llorar, ahora es tiempo de afrontar esa consecuencia. Es tiempo de buscar a aquella persona que hizo el mal y tratar de solucionarlo. Dios nos dice en esta noche, podemos evitar esas consecuencias, podemos evitar ese castigo si nos sometemos a su voluntad, si nos sometemos a su palabra, si a nivel humano cumplimos las normas, si a nivel humano hacemos lo que nos corresponde hacer, si le consultamos a Él, si nos dejamos guiar por la voz de la experiencia a nivel humano, entonces nos evitaremos esa consecuencia. Pero si ya hicimos el mal, pero si ya nos equivocamos, pero si ya hicimos lo malo, lastimosamente, esa consecuencia estará ahí y tenemos que enfrentarla, porque no solamente nos afecta a nosotros, sino que afectará también a cualquier otra persona. Y por último, nos recuerda que todo lo que hagamos, aunque esté oculto a los ojos de las demás personas, Dios siempre lo va a ver. Así que recordemos entonces, nuestra libertad está ligada a la libertad de otros. Mis acciones están ligadas siempre a honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero si dejo de hacerlo, tristemente voy a tener que sufrir esas consecuencias.
que en muchas ocasiones son consecuencias irremediables. No permitamos entonces que el enojo, que la ambición, que nuestra conveniencia nos lleven a dejarnos dominar, que nos dominen y terminemos actuando de la forma equivocada. Tratemos siempre de honrar con nuestras acciones a Dios y de cumplir el pacto que anteriormente habíamos firmado con Él. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Los invito en esta noche para que le demos gracias a Dios. Amado Rey Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque hoy nos enseñas, amado Padre, la importancia de tener cuidado lo que hacemos, bendito Dios, porque si confiamos únicamente en nuestra propia prudencia, confiamos únicamente en nuestro propio intelecto, nos vamos a equivocar, Señor. Perdónanos si te hemos dejado a un lado, si no hemos consultado, Señor, contigo. Perdónanos si tal vez hemos escondido cosas, Señor. Perdónanos, bendito Dios, si continuamos o hacemos cosas, bendito Dios, que a ti te desagradan. Dios del cielo, y te pedimos perdón por ello, Señor. En vez de lamentarnos, en vez de reclamarte, Señor, reconocemos hoy nuestro pecado y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser diferentes. Hoy sabemos, bendito Dios, que tú eres ese Dios de siempre, ese Dios maravilloso, que solo en ti podemos confiar. Si cumplimos nuestra parte del pacto, Señor, estamos seguros que contigo saldremos más que vencedores. Bendice, oh Dios del cielo, a cada persona que se ha congregado en esta noche, cada familia aquí representada. Bendice la iglesia, soldados de Jesucristo, la familia pastoral y cada uno de sus miembros, bendito Dios. Hoy dejamos esta noche, Señor, todo lo que hacemos, nuestros anhelos, nuestras necesidades, en tus manos, bendito Dios. Toda nuestra ansiedad está sobre ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, bendito Rey. Gracias, mi Dios amado, y todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este culto. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.